estamos muy felices de poder compartir con ustedes este recomendado para el día de hoy. Así que yo quiero saludar al doctor Álvaro Quintana. Doctor Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy, doctor Álvaro Quintana? Salude por favor a todos los oyentes. Buenos días a todos y todas los que nos acompañan en este programa especial de hoy, miércoles ya 20 de noviembre. Muchísimas gracias por la invitación con Cristín y estamos dispuestos a tratar un tema importante, como son todos los temas que hemos estado tratando, y nada más relevante y pertinente que hablar el día de hoy acerca de los resfriados. Así es, doctor, ya hemos anunciado a todos los oyentes que ese será el tema para el día de hoy, sobre todo en estos tiempos donde hay cambios de clima bastante drásticos, donde el país atraviesa una ola de fuertes lluvias. Qué bueno es que nosotros podamos tener herramientas para cuando llegan estos síntomas de gripa y cuando estamos así resfriados, con fiebre, dolor de cabeza, pero bueno, de síntomas nos va a hablar el doctor. Iniciamos entonces, doctor, con este programa de miércoles de salud preguntándole ¿qué es el resfriado común? Claro que sí, vamos a hacer sobre todo una buena diferenciación entre los diferentes manifestaciones, las diferentes presentaciones en las que se puede dar el llamado resfriado común. Hay que sobre todo tener al principio una claridad sobre cuáles son los síntomas, sobre cuáles son las presentaciones y manifestaciones, porque son individuales, son diferentes, ya que se puede presentar de una manera distinta en el niño, como también en el adolescente, como también, por supuesto, muy diferente en los adultos y ya personas de más edad. Entonces, lo primero que hay que aclarar es que un resfriado es distinto a una gripa, y eso desde que estábamos niños nos decían, te resfriaste, ahora estás resfriado, pero quizá no era un resfriado, sino tal vez ya era algo un poquito más complejo, que es una gripa. Entonces, vamos con la diferencia. No es lo mismo, son enfermedades distintas, las manifestaciones quizá en algunos signos y síntomas se parecen, pero definitivamente no es lo mismo. ¿Y cuál es la diferencia? Vamos a marcar aquí de una vez el signo o síntoma principal, y es que con un resfriado nosotros vamos a tener manifestaciones respiratorias, como por ejemplo tos, quizá estornudos, un poquito de malestar de garganta, dolor de cabeza, todas esas manifestaciones de aquí del centro de la cabeza, de la nariz, de la cara, enrojecimiento, todo eso lo vamos a tener en el resfriado. Y en la gripa también es posible que se presente tos, estornudos, dolor de cabeza, congestión nasal y las manifestaciones propias de dolor en la cara, pero aquí la diferencia que vamos a hacer es, ojo, la presentación de un síntoma muy, pero muy especial que se llama la fiebre. Ojo con eso. Es decir, que en el resfriado común no vamos a tener fiebre, pero en una gripa ya sí vamos a tener presentación posiblemente de un aumento de la temperatura corporal. Excelente, doctor, información la que nos comparte a esta hora, porque es importante que nosotros tengamos claro todo lo que puede hacer que nosotros tengamos este resfriado, ¿cierto que sí? Entonces, hablemos un poco de lo que ya yo me estaba adelantando. ¿Y cuáles son esas manifestaciones? ¿Cuáles son los síntomas del resfriado común? Claro que sí. Bueno, tal como lo estamos comentando y el término se usa muy frecuente, es decir, nosotros vamos a las comunidades y vamos a las familias, y las familias mayormente usan el término de gripa, que todos tenemos gripa. Todo lo que nos da respiratorio, eso es gripa. Entonces, no necesariamente todo es gripa. Es posible que nada más sea un resfriado. Y el resfriado mayormente ocurre cuando nosotros tenemos un contacto con, por ejemplo, cambios de temperatura, cambios
que tienen que ver con estamos en lugar seco y resulta que de repente llovió, no llevamos un paraguas, no nos cubrimos bien y nos mojamos. O quizá no estuvimos en presencia de lluvia, sino que dentro de la misma casa sabemos que hoy en día, por ejemplo, sobre todo en los lugares calientes, la costa caribe colombiana o la costa pacífica o lugares un poco calientes, dentro de la misma casa quizá estamos muy secos y de repente pasamos por alguna razón más tiempo mojándonos las manos o mojándonos los pies quizá, o ojo con el cambio de temperatura con los aires acondicionados. Entonces, es posible que incluso sin ningún contacto con lluvia nosotros nos podamos resfriar. Entonces a eso le llamamos resfriado común para reforzar un poquito con lo que veníamos. Ahora vamos con signos y síntomas ya que lo has preguntado. Entonces las primeras manifestaciones generalmente son para los dos, ojo, incluso ya sea gripa o ya sea resfriado, es secreción nasal. Mucha secreción nasal, comienza a aflojársenos la nariz ya comienza distinta a tener ciertas secreciones y estas secreciones vienen acompañadas de un malestar en la cara, un malestar en la parte más superior de la nariz, toda esta parte del entrecejo, quizá también vamos a sentir los ojos rojos, un poco como que los ojos nos lloran, y un malestar en los ojos que no los podemos incluso abrir bien. Esto también puede venir con las dos manifestaciones, ya sea resfriado o ya sea gripa. Ahora, quizá no hemos hablado del origen. Ojo, esto quizá es un poquito, no lo vamos a entender mucho, pero bueno, es posible que alguien en la casa haya traído también un virus, que es lo que mayormente causan las gripas. Ojo, las gripas sí, no necesariamente es por contacto con agua, con lluvia, con cambio de temperatura, sino que realmente ya aquí hay un microorganismo que es un virus que nos va a causar la gripa. Entonces, ya sea por causa de la manifestación, ya sea que sea una gripa o ya sea que sea un resfriado, las manifestaciones van a ser muy parecidas. Entonces puede haber dolor de cabeza, ya lo hemos mencionado, toda esa congestión en la cara también, tos, va a aparecer tos, que ya la tos es cuando nosotros hacemos expectoración. Comienza todo este malestar en la garganta y viene desde el pecho, esa expectoración. El cuerpo lo que está haciendo es un intento por expulsar los microorganismos o todo lo que es los agentes irritantes que están en todo el tracto respiratorio, y esa es la tos, es la defensa para sacar lo que posiblemente esté irritando todo el tubo respiratorio. Entonces, aparte de los síntomas nasales, toda la congestión nasal, la rinorrea, que es todas las secreciones, mocos, vamos a tener también dolor en la garganta, que es muy inhabilitante, ¿verdad? Es muy incapacitante, es de lo más incapacitante que hay. Yo creo que la gente se puede aguantar muy bien un dolor de cabeza, pero no se van a aguantar mucho un dolor de garganta porque imagínate nada más con tragar cada tantos segundos pasamos tragando, eso es un malestar muy feo. Así que este malestar hay que prestarle mucha atención del dolor de la garganta, y como ya lo dije ahorita, es posible que se presente fiebre o no. Y cuando se presenta fiebre es necesario que tengamos a mano un termómetro para poder tomar esa fiebre y decir, oye, hay fiebre, porque resulta que a la gente le gusta decir hay fiebre cuando el instrumento que están usando es la mano. Entonces, sí, hay fiebre, sí, tienes fiebre porque te estoy tocando, y tocamos a los niños o a la otra persona, la tocamos con la mano y ya con la mano decimos que hay fiebre. No es posible, es decir, este hábito tenemos que erradicarlo porque la fiebre no es con la mano, la fiebre se define con un instrumento que se llama termómetro, y entonces ahí ya tenemos todos los signos y síntomas. Muy bien, doctor, me surge una duda, y usted está hablando entonces de que las manifestaciones o síntomas de un resfriado común pueden ser fiebre, dolor de cabeza, pero normalmente esos también son los síntomas de una gripa.
Entonces, ¿podemos decir nosotros que el resfriado común es lo mismo que la gripa? ¿O esto es como el primer paso para que nos dé gripa? Es posible que incluso vengan los dos acompañados. Es que, tal como lo dije ahorita, la diferencia aquí va a ser, vamos a otra vez a retroalimentar para poder estar más claros. Número uno, la causa. La causa mayormente de la gripa es viral. Un microorganismo que nos está causando la gripa. Quizá nosotros tocamos alguna superficie, quizá estábamos en un medio en el que el virus estaba por allí y nos llega el microorganismo y nos comienza a causar la enfermedad que es la gripa. O quizá posiblemente un resfriado también es la primera manifestación de una gripa, ¿de acuerdo? Pero repito, la diferencia es el causante no fue una lluvia, no nos mojamos, no pasamos de cambio de temperatura, sino que el microorganismo llegó, eso es gripa. Pero también debemos tener en cuenta que cuando nosotros estamos en un medio, como por ejemplo, ya lo dije, medio seco y estamos frecuentemente muy posiblemente con contacto con agua, las defensas se van a bajar y quizá ahí también los microorganismos con los que tenemos contacto nos van a reforzar el resfriado y nos van a causar la gripa. Entonces es muy complicado, es muy complejo, es difícil hacer la diferencia, pero cuando ya tenemos, y lo dije al principio, fiebre, cuando ya la cosa cambia, cuando se puede decir que ha empeorado el cuadro, a fiebre, a más dolores, pues ya no es solamente dolor de cabeza, esto sí no es síntomas aquí en la cara, sino que ya pasa quizá aparte de la fiebre con dolores musculares y todo el cuerpo se resiente y ahí sí que ya no podemos ni siquiera movernos o salir o ya nos incapacitamos más. Ahí ya el cuadro es más complejo y posiblemente sí estamos frente a una gripa. ¿Y qué viene después? Si la cosa empeora, ya quizá pasamos a neumonías, bronquitis y ya esos son temas un poquito más complejos y más profundos que quizá más adelante vamos a tratar. Pero ojo aquí, lo importante el día de hoy es saber que el resfriado tiene unos signos y síntomas característicos que no son graves y que no hay fiebre quizá, pero la gripa sí tiene fiebre y puede empeorar un poco a incapacitarnos. Y lo otro es la duración, porque un resfriado quizá comience hoy, me he resfriado porque me mojé, porque me cambié de temperatura y dura 2 o 3 días, pero ya una gripa puede durar hasta 7 días, incluso 14 días. Entonces, en la duración también encontramos una diferencia importante. Doctor, como le he mencionado y como muchos oyentes ya tienen conocimiento, yo tengo 2 niños, ¿ve? Y normalmente en los niños, yo creo, no sé, me parece a mí que es más, que le dan este tipo de resfriado común, que le dan más gripitas por sus defensas y todo esto, ¿cierto que sí? Pero me surge una pregunta, o bueno, quiero hacer una anotación a lo que usted acaba de decir, y es que a veces les he notado que les da fiebre, no con la mano, sino que le tomo la temperatura con el termómetro y la fiebre está en 38, 38,5. Entonces son como 2 días de fiebre y ya desapareció la fiebre. Y me dicen que de pronto les duele un poquito la garganta, que se siente como un poquito con dolor de cabeza. Entonces yo puedo decir, está resfriado, porque cambió de clima, porque le cayó una gotica de agua después del solazo que hacía. Entonces por el cambio de clima le dio un resfriado común y eso no avanza, como que quedó ahí. Pero en otras ocasiones, ya así como usted lo venía mencionando, esto se extiende, ya el dolor de garganta es un poquito más fuerte, duele para tragar, puede incluso dar dolor de oídos, entonces esto sí procede a una gripa. Entonces lo que usted acaba de mencionar me parece importante que nosotros lo tengamos claro, sobre todo para que nosotros sepamos cómo actuar y qué hacer frente a la situación. Y de eso, doctor, quiero hablar en este momento. ¿Qué nosotros debemos hacer en estos momentos cuando se presentan estos síntomas? Los primeros, fiebrecita, dolorcito de cabeza, un poquito de malestar.
Claro que sí. Y aparte, imagínate, Cristin, que ni siquiera hemos hablado realmente de lo complejo que están estas infecciones de gripa hoy día, porque son virus que se han hecho mucho más resistentes y son virus que vienen, como decimos, con todo para atacar al cuerpo. Y aparte de estos signos y síntomas de tipo nasal que hemos mencionado, ya trasciende e incluso vienen unos signos y síntomas hasta estomacales, y es muy frecuente escuchar que el niño, aparte de tener todo el cuadro de gripa, tiene también unos signos y síntomas estomacales y van al baño y tienen diarrea. Entonces, todo esto, efectos del virus, y quizás secundarios aparte de la gripa, hay que estar vigilándolos, hay que tenerlos en cuenta porque definitivamente pueden empeorar el cuadro. Bueno, ¿qué comenzamos a hacer o qué vamos a hacer con signos y síntomas de resfriado y gripa en general? Entonces, lo primero que debemos hacer es definitivamente aislarnos. Yo creo que eso lo aprendimos con la pandemia, es decir, sabemos que cuando hay unas enfermedades respiratorias, que aislar a la persona enferma, sobre todo en las familias y casas que son pequeñas. Entonces, si comienzan estos signos y síntomas en una sola persona, es posible que si no aislamos, o muchos de los demás miembros de la familia muy pronto van a comenzar a ser afectados con esto. Entonces, aislar. Si es imposible aislar, ya sabemos que nuestro instrumento y herramienta fundamental se llama como mascarilla, la mascarilla nasobucal que cubra nariz y que cubra boca. Esto en cuanto a lo que es actuación de aislamiento de la enfermedad. Pero cuando ya vamos a hablar de quizá tratarlo, bueno, ya hemos escuchado que la gripa y los resfriados se tratan sintomáticamente. ¿Esto qué quiere decir? Que realmente lo que se da es tratamiento para los signos y los síntomas, porque es algo que no se va a curar enseguida, sino que vamos a ayudar a las personas a sentirse mejor. Entonces, lo que comúnmente se puede dar y se puede tener en casa y que es de uso común, es decir, que no necesitas una receta, está el acetaminofén. Por ejemplo, podemos tener acetaminofén en casa, ibuprofeno también podemos tener en casa, que son analgésicos y que pueden ayudar a bajar la fiebre. El acetaminofén es más antipirético que el ibuprofeno. Cuando decimos antipirético es para la fiebre, cuando decimos analgésico es para el dolor. Entonces, el antipirético por excelencia, acetaminofén. Si ya aparte de fiebre vamos a tener dolores, lo mejor es dar un ibuprofeno que va a ayudar no solo para la fiebre, sino que va a ayudar a aliviar el dolor, porque se presentan dolores musculares. Entonces, lo mejor es ibuprofeno. Ahora, es posible que también se presente todo este síntoma nasal. Entonces, ayuda cualquier, por ejemplo, en casa podemos tener, si ya nos han recetado antes, ojo, algunos jarabes, ¿verdad? Estos jarabes que ya nos han recetado antes, si no te lo han recetado nunca o al niño no se lo han recetado nunca, lo mejor definitivamente es que esta receta la pueda dar un doctor, un médico, y que en dosis adecuada pueda proveer el alivio, ¿no? Es lo más frecuente. Entonces, ojo, en este caso tampoco vamos a estar automedicándonos, porque me le sirvió al uno, entonces a este también le tiene que servir, aunque estos medicamentos son de venta libre. Ojo, no podemos caer en el mismo error de siempre de automedicarnos. Lo mejor es que, sobre todo a los niños, se pueda recetar o prescribir un médico. Excelente, doctor. Y me parece que aquí todos siempre tratamos de que sea muy natural, o por lo menos hablo de mi experiencia. Siempre trato de, si los niños se encuentran con fiebrecita, congestionados, siempre me gusta como ir al eucalipto, ir al orégano, que me parece una buena alternativa, y sobre todo para ellos que están tan pequeños, como darles medicinas así mucho, no sé, es mi pensamiento y yo sé que el de muchos oyentes aquí. ¿Cómo qué medicamentos naturales usted puede recomendar, doctor? Bueno, sobre todo con la pandemia, la gente aprendió muchísimo a que los medicamentos de origen natural
de la medicina natural son muy buenos, son recomendados, pero ojo, primero debemos saber si realmente tienen un registro INVIMA, realmente si estos medicamentos están avalados por una autoridad o de salud y los estamos comprando. Esto debemos asegurarlo, ¿no? Que tenga estos registros y que tenga todo el panorama de aprobación. Ahora, si ya nos vamos, no compramos, sino que nos vamos realmente a la medicina natural con plantas, que compramos plantas o las tenemos cerca en un jardín o salimos por ahí y lo encontramos. Claro, el eucalipto es de lo más recomendado por sus propiedades para el sistema respiratorio. Sabemos cómo tiene esas propiedades emolientes, tiene propiedades para ampliar, para abrir un poco las vías respiratorias y que la persona pueda respirar mucho mejor. Entonces, el eucalipto, súper, si lo podemos encontrar y hacemos estas infusiones o baños también. Y en general, preguntemos a las mamás y a las señoras, a las abuelas, ellas saben mucho, ¿no? ¿Cuál puede servir? Porque realmente el panorama también se ha ampliado mucho. Hoy en día se conocen muchas otras más plantas que se les ha descubierto sus propiedades. También recomendar para la garganta, sobre todo estas pastillitas, estas pastillas que venden, que son de miel, ¿no? La miel también es otro elemento de la naturaleza que lo podemos encontrar. Es caro, no todo el mundo realmente puede tener acceso a un frasco de miel que hoy en día vale más de 12,000 pesos, pero si tenemos a la mano la posibilidad de comprar miel y hacer algunas tomas de miel con limón, fundamental para también, porque ayuda mucho, es muy emoliente y va a facilitar el tragar, que se dificulta en estos casos. Y además sabemos que la miel y el limón tienen propiedades para mejorar las defensas, ¿no? Para mejorar el sistema de defensa. Entonces, miel, limón, estas infusiones de eucalipto también. Y en general podemos conseguir, yo creo que es muy fácil ya conseguirlo. Entonces, y para, repito, lo que es la tos y lo que es la expectoración, podemos tener estos jarabes. Hoy en día también se trata mucho de comprar que tengan hamamelis, que es de origen natural, desinflama toda la vía respiratoria, y también la Hedera helix, no sé si hemos escuchado, es una planta también, la Hedera helix, ayuda con la expectoración y también a bajar los síntomas de inflamación en el sistema respiratorio. Doctor, hay un momento de la gripa donde todo ya empieza a complicarse, donde empiezan ya los malestares en el cuerpo mucho más fuerte, como que ya las articulaciones duelen más, las fiebres se prolongan, son por más tiempo, son más altas, cuando tosemos parece que nos doliera el pecho. Y usted hace un momento hablaba un poco de eso, hablaba de neumonía, de bronconeumonía, incluso amigdalitis. Entonces, ¿en qué momento nosotros debemos decir, ya este medicamento no me está funcionando porque me estoy sintiendo peor? ¿Qué debemos hacer? ¿En qué momento nosotros debemos detectar o pensar que ya no es una buena alternativa lo que estamos tomando y debe ser algo quizá un poquito más fuerte? Bueno, es importantísimo que estemos vigilando siempre, si somos nosotros los enfermos, a nosotros mismos. Yo creo que nosotros nos conocemos o debemos aprender a conocer el cuerpo, tanto que saber, hasta tener como esa suspicacia de decir, oye, esto yo me conozco y esto no es un resfriado común, yo sé cómo es mi cuerpo ya y esto no es una gripa, eso es importante, ¿no? Ahora también, o con los demás, ¿en qué momento hacer la diferencia? Bueno, definitivamente cuando ya hay unas sibilancias o hay ciertos, le llamamos así, a ciertos sonidos, a ciertas manifestaciones del aparato respiratorio que ya no son comunes, como ronquidos, como ciertos soplos al toser o al hablar o al respirar, sonidos raros. Allí, otra cosa, quizá expectoraciones con sangre. Ojo, no es lo mismo expectorar o tener tos seca o tener tos
sin ningún producto. A esto le llamamos tos productiva. Estas tos productivas que duran mucho o con presencia de sangre, ahí las cosas no son lo mismo, ahí ya hay que hacer una diferencia. También definitivamente la imposibilidad de respirar, es decir, cuando un enfermo de gripa o un resfriado común realmente se ha empeorado, la persona tiene una dificultad respiratoria y esto es lo que nos debe prender las alarmas. Entonces, lo primero seguramente que se debe hacer es hacer una placa, hacer una radiografía para ver, es lo más sencillo, ¿no? Estoy hablando de lo más simple. Entonces, esto nos van a mandar para poder mirar cómo está el estado de nuestro sistema respiratorio, de los pulmones, de los bronquios. Y yo recuerdo mucho cuando, y seguramente a muchos oyentes les pasó, en COVID-19, quien hacía la diferencia entre un resfriado, una gripa y un COVID-19 eran las placas, eran las radiografías que nos tomaban para ver cómo estaba el tejido pulmonar. Y si ya aparecían infiltraciones a nivel de las placas que eran otras cosas distintas a lo normal, allí ya había la posibilidad de hacer una diferencia, un diagnóstico distinto. Entonces, a esto le tenemos que prestar mucha atención. La falta de oxígeno, la dificultad de respirar, estas tos productivas, sangre en la tos, esto hay que prestarle atención porque definitivamente nos tiene que hacer mover, porque ya la cosa quizá ha pasado a una bronquitis o una posible neumonía. Al inicio del programa, doctor, usted nos mencionaba que la gripa debe durar cierto tiempo. Entonces, por favor, recuérdenos esos daticos como para que los oyentes lo tengan muy presente. Y si pasó pues ese día más uno, entonces ya como estar alertas a eso. Sí, recuerden que un resfriado puede durar muy poco tiempo, 3, 4, a lo sumo 7 días. La gripa sí puede estar entre 7 y 14 días, ojo, pero como repito también lo que dije ahorita, ya todo esto ha cambiado, los virus son más resistentes, las condiciones quizá que tenemos en casa y en la comunidad tampoco se prestan para mejorar, entonces es posible, claro que sí, que puedan durar más de 14 días. Entonces esto también, y lo agrego, la duración de una gripa también nos puede llevar a tomar decisiones de pasar a estudios más profundos. Es decir, cuando ya usted vea que una gripa, que una tos está durando más de 14 días, definitivamente aquí ya no estamos hablando de un resfriado común, sino que los síntomas están variando, la situación es diferente y hay que acudir porque necesitaríamos seguramente un estudio más profundo para poder llegar al panorama completo de lo que está pasando, ¿no? Entonces, comunicarnos con nuestro médico de cabecera o acudir a nuestro servicio de salud, porque ya quizá los remedios caseros no están funcionando tan bien. Entonces hay gente que cambia mucho de remedio. Ya tomé este jarabe, ahora voy a tomar este otro, y pasan por 3 y 4 jarabes y quizá es otra cosa, ya quizá es una reacción de tipo alérgica lo que están manifestando, o porque es posible que sea también personas que tengan asma, inicios de asma, que no lo hemos mencionado hasta ahora, pero es una cantidad de caminos que puede tomar esta gripa y que definitivamente tenemos que estar muy alertas. Doctor, hay una frase, y con esto ya para ir finalizando, que dice que la neumonía o la bronconeumonía o todo esto que se puede desencadenar de una gripa es una gripa mal cuidada. Porque puede que en ocasiones nosotros estemos realizando un tratamiento para cuidarnos de esa gripa, no sé, vitamina C o todo lo que puedan mandar, para evitar que esto trascienda, pero en ocasiones hay personas que deciden no tomar nada porque dicen la gripa sale sola con la tos y eso se pasa solo, entonces no tomar absolutamente nada. Entonces cuéntenos, doctor, si realmente podemos llegar a esas situaciones difíciles por una gripa mal cuidada. Claro que sí. Una gripa mal cuidada, ¿qué es? ¿A qué le llamamos gripa mal cuidada? Definitivamente es que primero dejamos pasar los días, no tenemos en cuenta que enseguida hay que mirar la posibilidad de combatir
¿verdad? Con los remedios que ya hemos mencionado, con los medicamentos que hemos comentado, y que quizá la persona tampoco tiene estos cuidados de manejo del agua, se sigue mojando, sigue mojándose mucho las manos, o que, por ejemplo, no se ha cambiado de ropa, que es importante. La ropa que se mojó no se la cambió, se la dejó y así se acostó. La persona está tosiendo y quizá no ha empezado algún tipo de expectorante. Entonces la persona no toma agua suficiente porque con las gripas hay deshidratación. No ha comenzado ningún tipo de actuación para al menos tratar de ayudar al cuerpo, porque el cuerpo tiene sus defensas y aún así no lo ayudamos. Entonces, cuando todas estas cosas pasa el tiempo, y el tiempo va pasando y se va empeorando la situación. Entonces, a eso le llamamos gripas mal cuidadas. Definitivamente tener un desinterés con lo que está sucediendo cuando sabemos que puede empeorar. Quizá porque algunos dicen, no, yo tengo buenas defensas. No, a mí me dura un día, a mí me dura 2 días, pero nunca sabemos, porque una situación puede ser distinta, diferente de la otra, y vienen cosas que empeoran. Seguir exponiéndose al medio ambiente que está complicado con lluvias, en fin. Entonces, todas estas cosas pueden hacernos que la gripa entre comillas, mal cuidar la gripa, y pueda fácilmente en 6-7 días convertirse en una bronquitis o una neumonía. ¿De acuerdo? Entonces, acudir definitivamente cuando vemos que las cosas no están mejorando. Nosotros, una vez más menciono, nos conocemos, sabemos cuándo está mejorando y cuándo no. Y si definitivamente no, hay que acudir, porque no todas nos las sabemos y no todo lo que tomamos en casa puede quizá ayudarnos. Entonces, ese es el llamado. El llamado es a cuando nosotros no podemos acudir y pasar al siguiente nivel, porque puede empeorar la situación. Y definitivamente este tema del resfriado común puede, como decía el doctor, desencadenar otros, porque es como una rama y podemos tener incluso más dudas, y a mí al final me surgió una y no me quiero quedar con ella. Doctor, y Dale. es que mire que me he encontrado con comentarios de personas que han dicho: antes del COVID, antes de yo vacunarme, a mí no me daba gripa. Me puse la vacuna y todo el tiempo me da gripa. Todas las virosis que anda por ahí, todas me caen a mí. ¿Qué tiene usted para decirles, doctor? No, yo creo que son comentarios sueltos. No podemos basarnos sino en la evidencia. Entonces, no podría dar mucho crédito a este tipo de comentarios. Hay otras personas que después de COVID y después de la vacuna les fue mucho mejor. Entonces, sin un estudio, sin realmente haber leído algún tipo de artículo científico que compruebe esto, no podríamos dar crédito. Lo que sí vamos a decir es que lo que he venido diciéndolo, y creo que lo he dicho varias veces, o sea, los virus vienen con todo, están viniendo con todo, y sabemos que también el cambio climático, que ojalá también podamos hablar de esto y de cómo las enfermedades emergentes o nuevas enfermedades por el cambio climático, o sea, las enfermedades viejas se están empeorando con el cambio climático y hay unas nuevas. Entonces, estos virus se han reforzado. Entonces, es importante también, y no lo había mencionado, Cristi, lo de la vacuna de la influenza. Hoy la gente está muy reticente con estos temas y no quieren ni que se le hable de vacunas, pero la vacuna de la influenza también está allí para niños, para adultos mayores, para que puedan colocarse esta vacuna, que ayuda muchísimo a combatir estos resfriados y estas gripas de hoy en día, porque los virus vienen con toda, una vez más lo digo. Entonces, aparte, ojo, recuerden que COVID-19 era un virus nuevo, un virus especial, y ahora todavía está en el ambiente, pero ya los que se han vacunado han podido reforzar mucho más sus defensas. Entonces, no demos crédito mucho a comentarios que no sabemos cómo comprobar. Siempre vamos a ir a la evidencia de la medicina, ¿de acuerdo? Ok, doctor, muchísimas gracias. Y bueno, quiero hacer un anuncio aquí.
Y es que ya el próximo miércoles, doctor, es el último programa de miércoles de salud de este año aquí en Mañanas de Esperanza, porque ya iniciamos a programación especial. Mañanas de Esperanza se va de vacaciones y yo también. No, mentiras, yo me quedo. Qué bueno, qué bueno. Entonces, quiero anunciarle a todos los oyentes que el próximo miércoles estaremos hablando, doctor, de cómo cuidarnos en estos tiempos de vacaciones, cómo nosotros no excedernos quizá con la alimentación que pueda hacer daño, porque ya hay quizá enfermedades de base que puede que el exceso de buñuelito y de natilla nos hagan daño. Entonces, doctor, muchas gracias por su disposición, muchas gracias por cada miércoles sacar un espacio de su agenda tan apretada para complacernos con recomendaciones aquí en Mañanas de Esperanza. Gracias a ti, gracias a todos. Nos vemos el próximo miércoles. Así es, doctor. Bueno, queridos oyentes, a esta hora nos vamos nosotros a pausita musical, complacencias aquí en Mañanas